Seguimos con Nacho en Montalbán. Durante años Montalbán estuvo defendido por regias murallas y presidido por un majestuoso castillo. Hoy ya solo quedan restos de estas construcciones porque fueron destruidos durante la Primera Guerra Carlista. ¿Y sabéis quién ordenó su destrucción? El general Cabrera. No podía ser otro. En mayo de 1839, al mando del general Cabrera, 11 batallones carlistas atacaron Montalbán, que resistió durante 50 días el asalto. Finalmente el castillo fue destruido casi por completo, y de él hoy solo se pueden apreciar restos de las torres y el aljibe, así como partes de la muralla que rodearon y defendieron la población. Los montalbinos y montalbinas tuvieron que hacer frente a más de 3.000 balas, 600 granadas y 10 minas voladoras que al final redujeron la villa a escombros. De entre todos los vecinos que defendieron el pueblo hay un nombre que destaca, el de Manuela Cirujeda, una joven de solo 22 años que luchó como un soldado más y se convirtió en una auténtica heroína. Capital histórica de la comarca, en la actualidad, Montalbán cuenta con algo de más de 1.500 habitantes. Pero el último fin de semana de agosto, y desde hace ya 15 años, este pueblo se llena de gente. ¿Y sabéis por qué? Porque se celebra una concentración motera. Hasta más de 700 moteros se congregaron aquí en la última edición. Todo un récord. ¿Qué os parece? Sobre el río Martín